Jesús como el Mesías, como el ungido, pero no como Dios. Y cuando sabemos que el Mesías y Cristo es un título divino para el Redentor del mundo. Ellos le dijeron en verso 5, Él va a nacer en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémoslo saber, para que yo también vaya y le adore. Supuestamente él no quería adorarle, él quería matarle. Entonces dice el verso 9, y ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y ya cuando estos magos van a adorar a Jesús, no llegan al establo, no llegan al pesebre en Belén, llegan a la casa, dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar, dice, en la casa, y estaba en Nazaret, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Jesús de la Biblia es adorable. A Jesús de la Biblia se puede adorar. Dicho sea de paso, allá en Hebreos capítulo 1 precisamente, donde se nos presenta a Jesús como la última palabra de Dios, la última revelación también acerca de Dios. Nos dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La Biblia reconoce a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios en su naturaleza divina. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, escuchen esto, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La Biblia no solamente nos dice que Jesús es el Salvador, el que purifica a las personas de sus pecados, pero sino que es Dios, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y dice el verso 8, mas del Hijo, Dios dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Es interesante esto, porque en el verso 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, Jesús es presentado en la Escritura no como un profeta meramente humano entre una línea, sino se nos presenta como Dios. Y el Padre da órdenes a toda la creación cuando introduce a Jesús en el mundo que sea adorado. Y precisamente el tema del libro de los Hebreos es presentar la superioridad de Jesucristo, el Hijo de Dios, como comunicador, como mensajero y como redentor y mediador entre Dios y los hombres. Y pone a Jesucristo como superior
a Moisés, como superior a los profetas, como superior a los ángeles, como superior a la ley, como superior al templo, al tabernáculo. Jesús es fiel, dice, en la casa de Dios, como hijo, dice, como Moisés lo fue en el Antiguo Testamento, como profeta y como líder que liberó a Egipto. Jesús fue fiel en toda la casa de Dios como hijo de Dios. El apóstol Juan, en la primera de Juan, capítulo 1, el verso 2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual, dice, estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, un testimonio de un testigo ocular, porque en la religión islámica dice que los discípulos de Cristo, incluyendo a tergiversaron, malinterpretaron o inventaron al Jesús que debe ser adorado, porque lo malinterpretaron o que fue una invención del apóstol Pablo. Pero aquí dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es interesante que el verso 6 y 5 y 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En Dios no hay ni mentira, ni duda, ni contradicción. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Escuchen esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, de plano, Jesucristo bíblico del que estamos hablando es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el intermediario, es al quien Dios, el Padre, envió como Salvador del mundo. Y esto es testimonio escrito por el último de los apóstoles mientras estaba en vida, el apóstol Juan, que era el apóstol más joven, aquel apóstol que se reclinaba en el seno de Jesús, aquel apóstol que estuvo presente precisamente, testigo en la crucifixión de Cristo, mismo apóstol que fue el primero de los apóstoles que corrió al sepulcro y vio que el cuerpo de Cristo no estaba allí porque Cristo había resucitado. Es interesante, en el capítulo 2 de este mismo libro de Primera de Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribimos para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y es interesante que la Biblia presenta a Jesucristo como intercesor, como nuestro abogado, como uno que aboga a favor de los pecadores que tienen fe en él. Lamentablemente tengo que decir la verdad. En el Corán, el Jesús del Corán no fue ni arrestado, ni crucificado, ni sepultado, ni resucitado. Entonces ya van ustedes dándose cuenta que no estamos hablando del mismo Jesús, porque el Jesús que se nos presenta en la Biblia murió por los pecadores, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y precisamente fue ese Jesús resucitado, estuvo después de su resurrección unos 40 días con los discípulos y con sus apóstoles, el que dio la gran comisión de llevar este es el evangelio de Cristo, el evangelio de Jesús a todo el mundo. Allá en el libro precisamente de Mateo, el capítulo 28, Jesucristo resucitado
habla con los que iban a ser los propulsores de este evangelio que ha llegado hasta nuestro día, pero que lamentablemente en la religión islámica no nos acepta, no cree que sea verdad, porque ellos insisten sin probar evidencia alguna de que fue tergiversado. Pero aquí, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, le estoy dando tiempo que lo busquen si tienen su Biblia, nos dice, contando la resurrección de Jesús, versículo 28 de Mateo, verso 17 en adelante. Y cuando vieron, dice, y cuando le vieron, le adoraron. Jesús resucitado les dice, vayan a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dice, y cuando los discípulos vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó, el Jesús de la Biblia, Isa, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Jesús del Corán, usted no lo puede adorar, porque no es Dios, no es hijo de Dios, no es parte de ninguna Trinidad, no es intercesor, no es abogado, no es redentor, no es intermediario. Entonces Jesús que se nos presenta en el Corán es meramente un profeta, más entre esa línea que supuestamente fue superado, entre comillas, por el profeta Mahoma. Dice el Corán que Jesús no fue arrestado, ni crucificado, ni resucitado, porque Dios confundió a los que querían arrestarlo en el huerto de Getsemaní, y que dice que al que arrestaron tal vez fue a Judas Iscariote, al cual crucificaron fue Judas Iscariote, y imagínense, hermanos, qué tremendo. No estamos hablando entonces del mismo de Jesús, o si estamos hablando del mismo Jesús, el Corán nos está dando información incorrecta, incompleta o distorsionada acerca de Jesús que se nos presenta en las sagradas escrituras. Entonces, hermanos, es triste porque el Jesús del Corán no es Salvador. Y si el Corán niega que Jesús es Salvador, quiere decir que los islámicos, amigos musulmanes, no pueden confiar, no pueden tener fe en Jesús como su Salvador. Es triste la situación. Y dicho sea de paso, en todo país de predominancia islámica, donde son la mayoría, el cristianismo no solamente es aborrecido, pero es perseguido. Los cristianos, sus templos destruidos y perseguidos y torturados. Si un cristiano se convirtiera al islamismo, como hay algunos que profetan que después de haber confesado a Cristo como Salvador y que recibieron iluminación en el Corán, nadie los persigue, nadie procura matarlos. Sin embargo, cuando un islámico se da cuenta del testimonio de la palabra de Dios, de la Biblia, y pones fe en Cristo como Señor y Salvador, lo destituyen, hermano, de la familia, en algunos lugares de sus propiedades y de sus vidas. Entonces, el Jesús bíblico mandó que se predicara su evangelio, motivados por el amor en el poder del Espíritu Santo. El Jesús del Corán no tiene
nada,